Según los estudiosos, toda la noche quiere decir 12 horas. Digamos que de las 6 de la tarde a las 6 de la mañana o de las 7 de la tarde hasta las 7 de la mañana. 12 horas. Oró 12 horas para elegir a 12 personas. Una hora por persona. Eran 12 hombres, así que oró 12 horas. ¿No es maravilloso saber que Jesús posiblemente orara una hora por cada hombre? ¿No sería maravilloso saberlo si Jesús hubiera orado personalmente una hora por ti o una hora por mí? Es fantástico. Así que oró 12 horas. Después de haber orado esas 12 horas, digamos a las 7 de la mañana, desciende del monte, llega a la orilla del lago de Galilea y, si leo bien la escritura, empieza a elegir a sus apóstoles. Esto me sorprendió. Me parecía como si Jesús fuera eligiéndolos según se iba tropezando con ellos, como al azar. Estos dos, sí. Y 1, 2, 3, esos 3. Y tú, y tú, y tú. ¿Cuántos tengo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Necesito 3 más. ¿Por qué tú no? Y tal vez tú y tú, 12. Ya estaban todos. Y luego me dije a mí mismo, no puedo creer que Jesús orará 12 horas por 12 hombres y luego los eligiera según venían. ¿Por qué oró Jesús por 12 horas? ¿Qué oró Jesús durante esas 12 horas? Oró: Padre, muéstrame a los mejores hombres, los más grandes de Israel, los superhombres de Israel. Necesito superhombres como apóstoles. Así que me pregunté, ¿por qué eligió a esos hombres de esa manera? Y examinando la escena un poco más de cerca, llegué a la conclusión, sin tratar de ser irrespetuoso con Jesús, evidentemente. No necesitó orar 12 horas y luego, después de las 12 horas, ir y hacer tan malas elecciones. Miren a quiénes eligió. Eligió a un hombre como Pedro, el impetuoso Pedro, un hombre muy temperamental, aquel hombre rudo que siempre actuaba primero y pensaba después. Eligió a los hijos de Zebedeo. Eran impulsivos. Cuando los samaritanos se negaron a hospedar durante una noche a Jesús y a sus discípulos, los hijos de Zebedeo dijeron: Señor, manda que descienda fuego del cielo y consuma a este pueblo. Jesús los eligió. Pensé, qué gloriosos apóstoles van a ser estos dos hombres. Jesús dijo: no sabéis de qué espíritu sois. Ese no es el espíritu de Cristo. Él los eligió. Pero lo peor de todo, eligió a Judas Iscariote. Sí, Judas lo traicionó, pero la Biblia también dice que Judas era ladrón. Y si alguien lo sabía, ese era Jesús. Y Jesús lo hizo tesorero del equipo apostólico, ¿saben? Aconsejo a los pastores que nunca nombren a un ladrón tesorero de sus iglesias, pero Jesús lo hizo. Cuando me di cuenta de que Jesús había elegido a estos hombres con todos sus defectos y todos sus errores, dije, no puedo creer que estuviera 12 horas orando: Señor, muéstrame los superhombres, porque ninguno de ellos era un superhombre. ¿Por qué oró Jesús 12 horas
para elegir a personas con faltas tan grandes? ¿Por qué a esas personas corrientes, con sus grandes defectos? Dije, Señor, ¿por qué elegiste a estos hombres? ¿Por qué tuviste que orar 12 horas? Y entonces algo me pasó. Tuve una experiencia que de verdad me bendijo muchísimo. Fue como si el Espíritu Santo me tomara y me pusiera sobre aquel monte donde Jesús oró, justo a su lado, de manera que pudiera oír su voz. Yo esperaba que Jesús pidiera que Dios le mostrara a los más grandes de Israel, pero no lo hizo. Escuché algo totalmente distinto. Sentí que escuchaba a Jesús claramente. Incluso oía lo que oraba. Y lo que oraba me impresionó. Esto es lo que escuché. Jesús oraba: Padre mío, sabes que estoy a punto de elegir a mis 12 apóstoles. No me dejes elegir como el mundo elige. No me dejes planear el éxito como los reyes de este mundo planearían su éxito. Padre mío, no sea mi voluntad, sino la tuya, Padre. Y le llevó 12 horas a Jesús conseguir la victoria en ese punto. Y luego bajó del monte y eligió a personas ordinarias, personas como yo y personas como tú, con nuestros muchos errores, nuestras debilidades. A pesar de ello nos escoge a nosotros. Si yo hubiera sido Jesús, no habría ido a la playa a buscar a unos pescadores ignorantes. Creo que habría ido a la Universidad de Jerusalén. Habría dicho a los profesores: denme una lista de los mejores jóvenes, de los más brillantes, que puedan mover masas, grandes oradores. Tengo una gran comisión que exige ir hasta los confines del mundo. Denme a los mejores entre los jóvenes que tienen aquí en la universidad. Jesús ni siquiera se acercó a una universidad. Eligió a personas ordinarias y comunes, a personas comunes. Jesús no nos elige por lo que somos, sino más bien por lo que Él hace de nosotros. Y esa es nuestra gran oportunidad. Dios no necesita superhombres, tampoco necesita supermujeres. Les diré por qué no eligió superhombres. No eligió superhombres porque no había superhombres en Israel. No hay superhombres en Estados Unidos. No hay superhombres en Alemania, ni en Gran Bretaña, ni en China, ni en la India. Hay algunos superhombres en Hollywood, pero todos son falsos. Jesús elige a personas ordinarias, y así fue como eligió a aquellas personas. Ahora, mi padre era pastor. Yo escuché el Evangelio desde mis primeros años. Esa es la mayor herencia que tengo en este mundo. Cuando tenía 9 años de edad, recibí a Jesucristo como mi Salvador. Y cuando cumplí 10, solo un año después, en esa pequeña iglesia en el norte de Alemania, donde crecí, hubo una especie de reunión misionera. De pronto, el Espíritu Santo habló a mi corazón. Y el Señor dijo: Reinhard, cuando seas mayor, predicarás el Evangelio en África.
Me sentí tan emocionado. Me levanté de un salto. Corrí al frente y abracé con fuerza a mi padre. Empecé a llorar. Dije, papá, Dios acaba de hablarme. Mi padre dijo, hijo, ¿qué fue lo que te dijo? Respondí, me dijo, cuando seas mayor, predicarás el Evangelio en África. Mi padre entonces me dijo, Reinhard, tu hermano mayor será mi sucesor. Saben, mi padre no me eligió a mí. Mi padre eligió a mi hermano mayor porque era el mejor en la escuela en matemáticas y yo era el peor. Pero desde entonces he descubierto que las matemáticas aún no han salvado un alma, sino el Evangelio de Jesucristo. Posiblemente no nos elijan las personas, pero Jesús está aquí para señalarte a ti con el dedo y decirte, yo te he elegido a ti para que vayas y prediques la palabra de Dios. En Alemania tenemos un dicho cuando alguien no sirve para nada, absolutamente para nada. Decimos, ese de ahí es un cero. La palabra alemana que utilizamos es null. No es más que un null, no es más que un cero. No aprueba los exámenes, no consigue un trabajo, no conserva un empleo. No es más que un cero. Bien, debo ser sincero con ustedes. Cuando Dios me llamó, yo solo era un cero, solo un cero. Pero escuchen lo que pasó. Cuando Dios me llamó, siendo un cero, yo respondí. Fui hacia Jesús y me paré a su lado. En ese momento hice el descubrimiento de mi vida. Porque descubrí que Jesús es el número uno. Y cuando yo, como cero, me puse a su lado, ya éramos 10. ¿Hay aquí algún otro cero? Ven, acércate a mí. Y entonces seremos 100. ¿Hay más ceros? Seremos 1000, 10,000, seremos 100,000, 1,000,000, 10 millones. Y entonces me di cuenta, Jesús da valor a todos los ceros. Ni siquiera me importa si soy el último cero, porque el último cero es el más valioso. 100 millones es más que 100. Mientras el uno esté delante, Jesús, todos somos sumamente valiosos. Pero quita el uno y no seremos más que ceros otra vez. Así es como Dios llama. Así es como Él elige. Es un secreto que necesitamos entender. No importa quién seas ni lo que seas. Jesús te hace muy valioso, sumamente valioso. Él te llama, te capacita y te envía y estará contigo siempre hasta el fin de los tiempos y hasta el fin de la tierra.
hacemos gran cosa por nosotros mismos, solo frágiles sujetos conscientes. Si Dios no mantuviera este planeta a una temperatura más o menos constante, el hombre desaparecería. Nuestros intelectos son limitados, somos criaturas caídas. El pecado arruinó y manchó nuestros caracteres. Necesitamos ser salvados. Sin embargo, la humanidad es la clave para los planes divinos del Señor. Planes que se extienden hasta las vistas desconocidas de la eternidad. A través de nosotros, Dios pondrá fin al mal y al arquitecto del mal, el diablo. Parte de la victoria final es el actual mandato de predicar el Evangelio. De hecho, actualmente es la parte fundamental del plan. Los planes futuros de Dios de momento van más allá de nuestra comprensión, pero si no cumplimos nuestra parte ahora, estaremos retrasando los maravillosos planes de Dios. Piensa esto. Tu palabra, si es la palabra de Dios, tiene mucho más peso que cualquier argumento. Sorprende a las personas donde están desprotegidas. Yo confío en esto cuando predico a miles de personas, todas ellas diferentes. Dios sabe mejor qué palabra les llegará al corazón. Así como Goliat descubrió, aunque algo tarde, él es el enemigo profesional preparado para enfrentar cualquier peligro, pero olvidó prepararse para la roca de una onda. Dios tiene muchas sorpresas que dar al diablo. Satanás no entiende a quién o qué medios Dios probablemente elija. Cuando nos movemos en el Espíritu Santo, siempre descubriremos el talón de Aquiles del diablo y así lo venceremos. As long as Jesus is the number one, he puts value into every zero. Jesus makes every zero valuable. It's as long as he is the number one, we are precious. We are valuable. But take the one away, and we all become nothing at the same moment. The whole key is Jesus. Why don't we shout his wonderful name? Jesus. Te das cuenta que Jesús planeó un proyecto más grande que cualquier faraón. Simplemente iba más allá de las capacidades humanas. El hombre podía construir pirámides, pero Jesús los involucró en lo que solo Dios podía hacer para demostrar el omnipotente poder de Dios. Ningún emperador o líder en la historia pidió nunca tanto a la gente común y corriente. Pero ningún gobernante hizo tanto posible con personas ordinarias. Jesús eligió deliberadamente a unos hombres de la región que no sabían hacer nada excepto pescar, y luego los envió a cambiar el mundo. Tenían que ir a las ciudades entre los eruditos, sofisticados y poderosos, muchas veces en territorio hostil y con todo en contra. Pero Él los capacitó, fueron con el respaldo de la mayor fuerza capaz de transformar vidas, el Evangelio y el Espíritu Santo, verdad y poder. Piensa, si solo hacemos lo que somos capaces de hacer solos,
No demostramos lo que Dios puede hacer, pero obedece al Señor en fe y realizarás lo irrealizable. Y atención, los montes se moverán. La naturaleza fundamental del cristianismo es el arte de lo imposible. Yo crecí en el norte de Alemania, en la desembocadura del río Elba. Es una zona de mareas, de manera que cuando la marea estaba baja, los muchachos jugábamos en el barro y ahí yacían grandes barcazas inmóviles, cargadas de materiales de construcción. No sé cuánto pesarían, tal vez cientos de toneladas o 50 toneladas, unas más grandes y otras más pequeñas. Y los muchachos jugábamos por allí. Pero yo solía pensar, no hay poder en la tierra que pueda mover estas barcazas. Entonces de repente la marea subió y todo alrededor de aquellas barcazas empezó a girar. Y media hora después, de pie en el muelle, yo, un niño de 12 años, fui capaz de mover aquellos barcos con un pie. Eso se convirtió en un ejemplo, una imagen para toda la vida. Cuando obedecemos la palabra de Dios, la marea subirá. Lo inamovible se vuelve movible. Lo incurable se torna curable. Y lo imposible se hace posible. Cuando Jesús envió el Espíritu Santo al mundo, creó un nuevo orden de posibilidades, superior a todo lo que se había conocido desde los tiempos de Adán. Todos podemos hacer lo normal y confiar en Dios, pero Dios está buscando hombres y mujeres que actúen conforme a lo que creen. Cuando sentí el llamado del Señor de llevar el Evangelio desde Ciudad del Cabo hasta el Cairo, no era más que un joven misionero que trabajaba en el reino montañoso de Lesoto. Sencillamente parecía imposible, por no decir absurdo. Pero entonces aprendí a valorar la bendición. No importa ser un cero, mientras estemos al lado del número 1 y al lado de Jesús, el cristianismo se convierte en el arte de lo imposible. Bueno, ¿cuántos ceros hay acá? 2, 3, 4, no, 4 ceros nomás, 5, 6, 7, 8, 9 ceros. ¿Entendieron lo que habló el evangelista? ¿Qué dice la palabra del Señor? No es con espada, no es con ejército, ¿es con qué? ¿Qué hizo? ¿Es con qué? Es con el Espíritu Santo y su poder, correcto. ¿Qué hizo mover las barcazas? ¿La fuerza del pie del niño? No, el pie del niño solamente le dio un impulso, pero fue la fuerza del agua, de la marea que había subido, la que dominaba las barcazas. ¿De quién es el pie? ¿De Dios o suyo? No, el pie es el suyo. ¿Pero el agua de quién es? De Dios. ¿Correcto? ¿Usted se está dando cuenta cómo interactúan Dios y el hombre? Ahora, ese pie debe tener fe, ¿no? ¿Sí? Es la primera vez que va a tratar de empujar la barca. Que decía el mismo rey Jarón que no hay nada en la tierra que pueda mover esto. Porque estaba mirando que no se podía mover con su pie. Pero la marea subió, ¿cierto? Y fue solamente un empujoncito para que la barcaza llena de toneladas de carga se moviera. Una vez fueron 12 espías a espiar la tierra prometida.
y 10 de ellos dijeron que no podían conquistar la tierra. ¿Por qué dijeron eso? Porque creyeron que era con su fuerza. Ahora, analice usted a Israel. Israel era un pueblo campesino, un pueblo de pastores. ¿Era un pueblo guerrero? No era un pueblo guerrero. Israel en ese tiempo no se caracterizaba por su capacidad bélica. Y gracias. Ahora también se bajó el volumen del micrófono. Gracias. Pero hubo dos que creyeron, ¿cierto? Dijeron, a pesar de que somos pastores, somos un pocotón de ceros, somos 2 ceros, creemos que con el poder de Dios podemos conquistar esto. ¿Sí? Ahora hay momentos de flaqueza donde la fe trata de flaquear. ¿A Josué le trató de flaquear la fe? ¿Sí o no? Claro. ¿Quién murió? Moisés. Y llegó a pensar, de pronto no lo pensó, pero sí entró en un estado de shock, como diciendo, bueno, ahora como que me toca a mí, ¿no? Como que no se la podía creer. ¿Sí? Y Dios le habló, le dijo, no, levántate, sé valiente. Yo estoy contigo, le dice el Señor. O sea, yo te dije que te entregaba esa tierra, yo te la entrego para que tú la tomes con mi poder. Amén. ¿Cuál es la tierra que tenemos que conquistar nosotros? Los perdidos, perfecto. Las naciones, los campos blancos. ¿Tenemos que conquistar las empresas? ¿Los negocios? ¿Wall Street? Sí, pero con el Evangelio. Amén. Eso es lo que tenemos que hacer. Ahora, si el primer obstáculo es ya una imposibilidad, ¿desistimos? No, porque ahí estábamos viendo el arte de lo imposible. ¿Qué significa eso? Ahora, ¿el hombre es capaz de hacer grandes cosas? Sí. Por eso mostraba las pirámides. ¿Sí? Miren lo que hizo el hombre. Eso lo hizo Dios, no, eso lo hizo el hombre. Lo hicieron los egipcios. ¿Sí? Ahora, él explicaba que Dios nos ha dado el Espíritu Santo para que podamos hacer cosas de una gloria mayor que la de Adán y la de cualquier hombre. ¿Correcto? Conquistar una nación con el Evangelio no es una obra colosal. Claro que sí. Un avivamiento no es una obra colosal. Claro que sí. Pero necesita el Señor de personas que actúen conforme a lo que creen. Ahora la pregunta es, ¿usted qué cree? Usted puede creer que Dios nos tiene para conquistar y hacer cosas algo tan grandes como las que Dios ha hecho a través del varón. ¿No dijo el Señor que haremos cosas más grandes que Él? Entonces, ¿usted qué cree? ¿Usted qué está creyendo? ¿Por qué está usted acá? ¿Porque cree o porque no cree? ¿Cree o no cree? ¿Y va a orar conforme a lo que cree o no? Ahora, ¿a quién llama el Señor? ¿A teólogos? Cuando yo me convertí en pastor, una abuelita mía, lo primero que hizo fue cuestionarme. ¿Y por qué pastor? Porque para ella el único pastor bueno es el de ella. Eso es muy de las sectas, ¿no? Muy de las sectas. Creen que son los únicos que tienen la verdad y solamente ellos son los elegidos. No, hermano. No, mire lo que hablaba Rey Harbon, que decía, póngase a pensar que Dios haya orado 1 hora por cada ser humano en la tierra. O sea que oró 1 hora por usted. Y oró para que usted no le sirviera a Él. ¿No oró el Señor 12 horas por 12 apóstoles? ¿Y los escogió por sus virtudes? Y mi abuela decía, es que ese no ha hecho ningún seminario, ni siquiera indagó si eso era verdad o no, presumió que eso era así. Pero yo, como no quise entrar en polémicas, yo dije, bueno, pues aunque yo sí había estado en un seminario, yo sé perfectamente que eso no fue lo que me hizo a mi pastor.
A mí me hizo pastor un llamado de Dios, amén. Sin ese llamado yo no podría estar acá. Y yo le dije a mi abuela, le dije, pues yo no estuve en ningún seminario, pero he tenido todo este tiempo al Espíritu Santo, quien es el que me ha enseñado todo lo que yo sé. Y es a través de él que yo he sido llamado. Mi abuela no tuvo que respuesta ante eso. ¿Me comprende? Entonces, Dios lo llamó a usted ¿por qué? ¿Por sus virtudes? ¿Por su profesión? ¿Porque usted es bueno, recontra bueno y más bueno que los buenos? ¿O no lo llamó por allá del hoyo cenagoso? ¿De dónde lo llamó? Del lodo cenagoso. ¿De dónde lo sacó? Entonces entienda lo que el evangelista dice. Un pocotón de cero no vale nada. ¿Sí me entiende? Y por la fuerza humana no se hace nada. Me causaba curiosidad que muchas personas cristianas utilizan hoy los escenarios que son netamente del diablo para supuestamente atraer las personas a Cristo. Entonces el Halloween, al que le llaman hoy el Día de los Niños, lo cual es una absoluta mentira, porque es el día más importante del satanismo en el mundo. Pregúntele a cualquier satanista, si yo estoy diciendo mentiras, y verá que ese es el día más importante para ellos. Ese y el día siguiente, que es para ellos es el Día de los Muertos. Para los católicos es el Día de los Santos. Entonces toman esa fiesta y dicen, vamos a voltear la torta al diablo. ¿Usted cree que poniéndole nombre cristiano a una fiesta pagana usted le va a voltear la torta al diablo? Olvídese, hermano. Olvídese. La única forma en que se le voltea la torta al diablo es por el poder del Espíritu, ¿no? Creyendo que Dios trae un río de poder y de gloria para hacer cosas más grandes que Él. Él lo dijo y yo lo creo. Alguna gente dirá, ay, tan soberbio ese pastor. ¿Cómo va a hacer cosas más grandes que Jesús? Él lo dice en la palabra, lo dijo el Señor Jesús. Por eso cada vez que oro por un enfermo creo con total convicción que Dios lo va a sanar. Amén. Entonces, ¿usted es un cero o no? ¿Sí o no? Pero ¿qué tiene que poner antes que usted? A la derecha suya. A el uno. Usted se hace valioso siempre y cuando tenga a el uno por delante suyo. Si en ese uno no está ahí, usted no vale nada. Y usted puede hacer todas las cosas que quiera, conciertos, puede hacer reuniones con chocolate y queso, puede usted ir y darle comida a todos los pobres. Si usted no tiene el uno al lado, no vale nada. O sea que lo que hizo no valió nada. Nada. Yo he tenido que decirle a personas que llevan años y años en el Evangelio que no conocen a Cristo y me dicen a mí, pastor, entonces todo este tiempo lo he perdido. Le digo, sí lo ha perdido. Pero lo lindo de esto es que tiene la posibilidad hoy de poner a Cristo por delante y conocerlo. Entonces, ¿qué vamos a hacer, hermanos? ¿Vamos a conquistar lo que Dios nos dio? Sí. ¿Tenemos que conquistar este territorio? Sí. ¿Ha habido oposición? Mucha. Que las tejas, que la gotera, que una vecina hostil, que ahora el agua. Lo fácil que es irnos, ¿cierto? Ay, no, aquí no fue. ¿Pero usted cree que esa es la solución? Ahora, yo estoy hablando de cosas insignificantes. Yo he ido a lugares donde levantan 4 guaduas, ponen techo de plástico y ahí se reúne la gente. Y si tiene ganas de ir al baño, tiene que ir al monte, que no hay baños. Y yo he visto allí la gloria de Dios. Entonces, ¿quién es el templo de Dios? Usted. Este es un simple recinto donde hemos levantado un altar para Dios. Y uno quisiera tenerlo lo más cómodo posible. Pero eso nos va a detener. ¿Un obstáculo nos va a detener? No. Porque mientras el Señor esté con nosotros, ¿cuál es el problema que no podemos afrontar? ¿Va a ir a conquistar almas, hermano? ¿Sí o no? Un amén. ¿Va a conquistar almas? ¿Sí o no? ¿Para qué es esto? ¿Para que usted tenga un gran recuerdo de Reinhard Bonke? No, para que ponga en práctica lo que Dios habla a través de ese hombre. Porque tiene autoridad para hablarlo. Amén. Vamos a ver el último video y pónganle mucha atención a ese último video porque se llama ¿cómo? Dice cómo aprender a tener fe. Esto es clave, porque la palabra dice que sin fe es imposible agradar a Dios, ¿eh?
sino tan solo a un pequeño grupo de personas. Señor, desde que era un niño, tenía el corazón puesto en África. Pero ¿quién era yo ante este vasto continente? No era más que un joven misionero cuya visión no se extendía hasta el horizonte, sino tan solo a un pequeño grupo de personas. Entonces el Señor me dio la visión de una África lavada por su sangre. Debía llevar el Evangelio desde Ciudad del Cabo hasta el Cairo. Yo, un insignificante misionero. La clave era la fe. Confiar en el Señor y actuar conforme a lo que crees. Y eso es lo que hice. Y lo que sucedió después muchas veces me asombra. Los resultados no se podían atribuir a ningún hombre. What a privilege to be able to have a share in winning Africa for Jesus. And I believe that this is only the beginning. I believe that God has far greater blessings in store for us. En Juan 20, versículo 29, Jesús dijo: Bienaventurados los que no vieron y aún así creyeron. La fe que se apoya en ver necesita continuar viendo para mantenerse viva. La fe que se apoya en ver pronto se marchita. Vivimos por fe, no por vista. La fe debe apoyarse en la meditación de la palabra de Dios. Josué es un ejemplo. Tuvo éxito en Jericó, lo cual dio empuje a su fe, pero luego falló en Ai. Fue un duro golpe para él. Tuvo que volverse a Dios y recordar otra vez las palabras de Dios a Moisés. Dios le mostró que no debía apartarse de su palabra nunca, ni a diestra ni a siniestra. Entonces consiguió la victoria. Siempre sucede así. La fe es la victoria. La fe que viene por la palabra de Dios. Dios me había llamado cuando era niño para que un día fuera misionero en África. Así que, en los años de mi adolescencia siempre tuve esto presente. Era un sentir tan fuerte que toda mi vida empezó a encaminarse en esa dirección. Yo solo vivía para el momento en que tuviera edad para que me admitieran en la escuela bíblica. No solo debía ser una escuela bíblica, debía ser una escuela misionera. Cuando tenía 19, los jóvenes de mi iglesia hicimos un viaje especial a Inglaterra. Nos había invitado a una iglesia de Liverpool. La pasamos muy bien ahí, en Liverpool. Uno de los pastores se me acercó y me dijo: Reinhard, ¿a qué te vas a dedicar en la vida? Yo le respondí: tengo un llamado de Dios, voy a predicar el Evangelio en África. Y él dijo: oh, conozco una fantástica escuela bíblica misionera, deberías ir y asistir a ella. Y me dio el nombre. Y como yo tenía ese llamado misionero, y esta era una escuela misionera, sentí que era la combinación perfecta. Hice la solicitud para ser admitido como estudiante, pero me rechazaron. La razón,
que no hablaba inglés, nada de inglés, no era capaz de llevar una conversación. Entonces, yo me sentí muy desanimado. Ay, pensé, ¿acaso no escuché bien a Dios? El punto es que en esa época mi padre, pastor en el norte de Alemania, recibió a un predicador de Gran Bretaña. Aquel hombre dijo, ¿qué hace Reinhardt? Oh, respondió mi padre, acaba de hacer la solicitud para ir a una escuela bíblica y lo rechazaron. Oh, dijo el hombre, conozco una escuela en Gran Bretaña y es excelente. Y mencionó aquella misma escuela, la misma escuela que acababa de rechazar mi solicitud. Mi padre dijo, no, ahí no lo quieren, lo rechazaron. El hombre dijo, no, conozco al director en persona, le escribiré. Escribió y cambiaron su decisión. Me aceptaron. Cuando llegué a la escuela, descubrí que la fe no solo se enseñaba en un salón de clases, con una pizarra y una pequeña tiza, sino que la fe era su estilo de vida, la vivían. Por ejemplo, el director entró en la reunión de oración y dijo, este viernes tenemos que pagar la factura del carbón. Son 1000 libras. No tenemos dinero. Oremos y confiemos en que Dios nos provea. Y yo enseguida pensé, ¿cómo va a suceder eso? ¿Cómo funcionará? Llegó el viernes y entró el director y dijo, Dios respondió a nuestra oración, Dios nos ha librado. Ese era el término que siempre utilizaba. Y yo dije, vaya, yo también quiero convertirme en un hombre de fe. Hacían hincapié en eso, decían, esta es la escuela de la fe. Si aprendes a confiar en Dios en la escuela, confiarás en Él en cualquier parte del mundo. Y yo dije, quiero convertirme en un hombre de fe. Quiero aprender esta lección. Y creo que fue la más preciosa e importante lección que aprendí en ese lugar. Así que, ¿por dónde empiezo? Pensé, antes de poder confiar en Dios para que supla mis necesidades, tengo que regalar todo mi dinero. ¿Cómo me va a proveer de algo que no necesito? Así que había un misionero allí, no sé cuántas libras llevaba yo encima, unas 20 o algo así, y pensé, voy a darle 19 libras y me voy a quedar con una sola libra como reserva por si necesito de urgencia pasta de dientes. Así que le di a aquel misionero 19 libras y yo solo me quedé con una libra. Luego empecé a orar y el Señor dijo, no. ¿Y la libra que conservaste? Yo dije, es para pasta de dientes. Él dijo, ¿no confías de verdad en mí? Esa libra es la prueba de que no confías de verdad en mí. Oh, entonces me deshice de esa libra. Dije, Señor, ahora sí, no tengo nada, lo he dado todo y quiero aprender a confiar en ti. Y recibí una invitación para ir a predicar a un culto para niños en la playa. Y en aquellos días cuando te invitaban, jamás te pagaban ni un penique, ni siquiera el viaje. Así que compré el boleto de ida, pero no el de regreso. Le dije a uno de mis colegas, un amigo mío de ahí, le dije, vamos juntos. Y él dijo, no puedo pagar el viaje. Yo dije, solo tengo para el boleto de ida de los dos, vamos. Y luego, ¿qué? Él dijo, yo respondí, confiemos en Dios para el regreso, probémoslo a ver si funciona con nosotros como con el director. Y fuimos a la playa, tuvimos un pequeño culto infantil maravilloso, se acabó todo y yo me despedí. Y me dirigí hacia la parada de autobús. Y a cada paso oraba, oh Señor, por favor envíe el dinero que necesito el boleto de regreso a la escuela, porque no me atrevo a llegar tarde. Eso fue lo siguiente. Por favor envíe el dinero. Y de pronto vi al pastor de una de las iglesias grandes de allí. Yo lo conocía y él a mí. Y cuando me vio, dijo, hola muchachos,
¿Cómo están? Entonces yo pensé, gracias a Dios, aquí llega la respuesta a mi oración. Si Dios puede hablar a alguien aquí en esta playa, debe ser a este pastor. Él, sin duda, puede escuchar la voz de Dios. El pastor nos invitó a una taza de té y nos habló de todas las maravillosas respuestas a la oración que había tenido. Llegó el momento de pagar el té, abrió su billetera y vi todo el dinero que tenía. Casi se me salieron los ojos de sus órbitas. ¿Entienden? Vi tantos billetes allí y pensé, yo solo necesito para el boleto solo 10 chelines. No me dio nada. Yo no dije nada, claro. Quería aprender a confiar en Dios y no en el hombre. Entonces nos levantamos y nos dirigimos de nuevo hacia la parada. Ya era hora de regresar. Y yo oraba, Señor, ¿dónde está el dinero? Necesito el boleto de regreso, necesito el boleto de regreso. De pronto, una mujer llegó corriendo, doblando la curva, y me tomó del brazo, puso algo en mi mano y dijo, toma esto es para ti. Entonces abrí la mano y era lo justo para comprar los boletos de los dos. Oh, esta era mi primera respuesta a la oración con respecto a la provisión. Y pensé, he aprendido una poderosa lección. No era el dinero realmente, el dinero viene y se va. El dinero no es nada, viene y se va. Pero esa experiencia es indeleble en mi corazón y mi vida. Y me di cuenta de que si Dios puede suplir mis necesidades en un país donde nadie me conoce, también puede hacerlo en África, donde tampoco me conocen.
En Lucas 17:5 los apóstoles dijeron al Señor: aumenta nuestra fe. Los cristianos siempre han querido eso desde entonces, fe a manos llenas. ¿Y qué respondió Jesús? Si tuvierais fe tan pequeña como una semilla de mostaza, podríais decir a este sicomoro: desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. Esto debió dejar perplejos a los apóstoles. Querían una gran fe, pero Jesús hablaba de la cosa más pequeña que conocían. ¿Nunca han visto un grano de mostaza? Puede que necesiten lentes para verlo. La gente a quien Jesús hablaba conocía muy bien las semillas. Era una sociedad agrícola. Jesús hablaba en su lenguaje agrícola. Hoy tenemos una sociedad tecnológica y nuestras expresiones son científicas. Hoy Jesús usaría nuestro lenguaje habitual. Jesús habló hace 2000 años sobre el grano de mostaza, una cosa diminuta de enorme potencia. Tal vez hoy el Señor pondría el microchip o el fusible como ejemplos de su enseñanza. Si tuvieras una fe tan pequeña como un fusible eléctrico, podrías trasplantar un árbol de la tierra al océano. Como el grano de mostaza, el valor de un fusible no es su anchura o longitud. La clave es la conductividad. La fe transfiere el poder de Dios al lugar donde se necesite. Déjenme ponerles este ejemplo. Las grandes líneas eléctricas que se extienden por todo el país llevan tal vez 110,000 voltios en un solo cable. Día y noche, enormes turbinas alimentan la inmensa red de suministro eléctrico. Luego, en nuestras casas, un diminuto cable es muchas veces la diferencia entre la luz, el calor y la energía. Y sentarse en una habitación oscura y fría. La conexión vital es el fusible. Un fusible está hecho de metal, por ejemplo, o plata, que ofrece baja resistencia a la corriente. Baja resistencia significa alta conductividad. Traducido a lo espiritual, cuanto más baja sea nuestra resistencia a la palabra de Dios, mayor será el poder. Cuanto más alta sea nuestra resistencia y desobediencia a la palabra, más bajo será el poder operativo de Dios. Un fusible con alta resistencia o no llevará energía alguna, o estará a punto de estallar. Si decimos que creemos en la palabra de Dios, pero la desobedecemos, negamos nuestra fe. Hace estallar el fusible. El poder de Dios es escaso cuando la palabra de Dios significa poco para nosotros. Entre otras verdades, hay una que es absolutamente sin contradicción, que el cristianismo es una religión de poder o no es nada. Para ser creyentes deberíamos saber en qué creemos y a quién creemos. La lección más básica es que debemos tomar la palabra de Dios al pie de la letra. Sin conocer su voluntad, la fe es imposible. La palabra es la voluntad eterna de Dios. Cuestionar la Escritura es cuestionar la única guía que tenemos y cuestionar a Dios. Y así, como vemos, nuestra fe en la palabra de Dios es directamente proporcional al poder de Dios que transmitimos. No podemos generar poder con nada de lo que hagamos: música, adoración o atmósfera. Incluso es imposible que los cristianos se agrupen en su nombre sin que Cristo esté allí en poder.
Si fuera nuestro trabajo producir el poder de Dios, nosotros seríamos los generadores de poder, pero Cristo nos dio poder. No somos llamados a ir al mundo entero con nuestra pequeña central eléctrica para que la gente piense que somos maravillosos. Podemos exhibir nuestros dones personales y dejar a todos deslumbrados durante una hora, pero nuestro generador enseguida se quedará sin combustible y empezará a toser y se extinguirá. Nosotros no somos generadores, sino conductores. Jesucristo es la plenitud que todo lo llena en todo. Somos canales, no la fuente. Dios no necesita nuestros dinamos de energía. Él ya tiene los suyos. Son dos, aquí en la tierra: la cruz y el sepulcro vacío. El poder fluye con fuerza de esas dos fuentes día y noche, sin apagones ni averías. El voltaje es infalible y muy fiable. No hay un flujo variable del Padre de las Luces en el cual no hay mudanza. Este es nuestro equipo completo: las energías espirituales de la cruz y la resurrección, las líneas eléctricas de la palabra de Dios, el fusible de nuestra fe, la conexión vital, la grandeza de Dios, la grandeza de la obra de Cristo, la grandeza de la palabra de Dios. Todo está ahí, pero sin una fe tan pequeña como un fusible, de nada sirve toda esa grandeza. El circuito se interrumpe, el puente de energía se desactiva. Si falla el fusible de la fe, la dinámica de Dios es desactivada y aquellos a quienes predicamos la rechazarán. Toma la palabra, introduce el fusible de la fe y el poder de Dios fluirá. Habrá luz, calor, energía, salvación, sanidad, fuerza y bendición. Nuestra fe no es una sensación impresionante que todo el mundo ve con asombro. Es el fusible oculto, pero por él las energías del cielo fluyen al mundo. Cualquiera puede creer en Dios cuando Dios ya se está moviendo. La verdadera fe actúa cuando no parece que Dios se esté moviendo. Entiende esto: Dios ama al hombre y a la mujer que confían en su ayuda. Esta es la fórmula del triunfo, la bendición y el avivamiento. El mejor ejemplo en la Biblia de incredulidad temerosa y fe valerosa duró 40 años. Fue como ver una obra teatral en 40 actos que describe la ruina completa de la fe. Aún las vemos en nuestra mente claras, a las tribus de Israel en el desierto. Muchas veces su vagar los llevó cerca de la frontera de la tierra prometida. No era que no creyeran que podían entrar. Sabían que tenían derecho, porque Dios les había dado la tierra a ellos.
estaban plenamente convencidos. Hasta ahí, su fe era perfecta, pero su fe tenía un defecto fatal. El gusano del miedo vivía en su interior. Su fe era inútil mientras tuvieran temor. Por eso la mayoría jamás entró. Tenían pánico. Murmuraban por su suerte, pero no tenían suficiente fe para cambiarla. Se quejaban en lugar de hacer algo. Entre los espías había 10 incrédulos y 2 llenos de fe. Comúnmente esa es la media normal. De cada 12, 2 creen y consiguen lo que Dios tiene para ellos. Cuando Jesús dijo, no temas, cree solamente, fue un profundo análisis de esta emoción. Normalmente decimos, no tengas miedo, sé valiente, ten valor. Jesús no dijo solo, no tengas miedo. Sabía muy bien que el miedo es parte del carácter del hombre. Dijo, no temas, cree solamente. Durante periodos de melancolía en los que, como dice la Escritura, ni las estrellas ni la luna aparecen, confiar en Dios es el ancla del alma. El Salmo 56:3 dice, en el día que temo, yo en ti confío. Ese es el momento de confiar. Por desgracia, algunas personas por naturaleza son nerviosas, propensas a la depresión y hasta al pánico. Hay ejemplos famosos como Tchaikovsky o hasta el príncipe de los predicadores, Charles Spurgeon, que conocía la garra de la depresión y hacía reír a sus alumnos porque, si no decía, que llorarían. Puede que el autor del Salmo 42 pareciera también del mismo carácter depresivo, pero una vez más la fe vino en su ayuda. Dijo, fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche. ¿Por qué te abates, alma mía, y te turbas dentro de mí? Parece que no encontraba explicación racional para su depresión. Sin embargo, sabía dónde hallar la fuerza. Se dijo a sí mismo, deposita tu esperanza en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Esto nos enseña una gran lección. La fe no es un sentimiento. Cuando llega el peligro, el miedo es inevitable. Cuando nuestra química corporal crea una sensación de inminente desastre, o sufrimos golpes fuertes y nuestras circunstancias son opresivas y oscuras, o cuando la enfermedad y el dolor llaman a nuestra puerta, llegan el temor y la alarma como si fuera una causa y efecto natural. ¿Qué hace entonces la fe? Nos quita los grilletes de los tobillos y desafiamos a su garra paralizadora y seguimos adelante, aún así. He tenido que poner esto en práctica muchas veces a través de los años. A veces las circunstancias te rodean de tal modo que te parece que no es posible que oyeras bien a Dios cuando empezaste. Pero ese es precisamente el momento de actuar conforme a lo que crees, no conforme a lo que sientes. Con Dios, el temor no nos detendrá, venceremos. Si creemos, nada puede evitarlo, por mucho que la vida nos maltrate. Jesús dijo que sus discípulos debían dar sus vidas por Él, pero ni un cabello de tu cabeza perecerá. Tú, tu verdadero ser, cree a Dios. La superficie del mar podrá estar agitada, pero el fondo permanecerá sereno. La fe opera sin reacciones emotivas.
secretamente imparte fuerza mental y paz de espíritu. No te hundes bajo las olas, las saltas. La fe nos libera del anzuelo del miedo. La fe no es solo para el domingo, es para la vida. La fe no solo es para mover montañas, es también para vivir. Dios nos da gracia para vivir si nosotros creemos. El justo por la fe vivirá. La fe es la sal de la vida. Según nuestro llamamiento y área de servicio, Dios nos da fe. Tenemos fe para cada tarea que Dios quiera que hagamos. No leemos que Smith Wigglesworth dividiera el mar como Moisés, ni que éste sanara a los enfermos como Wigglesworth. No leemos que Jorge Müller hiciera venir fuego del cielo, ni que desafiara al monarca en su trono como Elías. Pero Elías no alimentó a 2000 huérfanos por fe. Si hemos de mover montañas, tendremos fe para hacerlo, pero no hasta entonces. Hay líderes que ejercen ministerios que influyen literalmente en las naciones. No todos ven poderosas sanidades, no es ese su don, pero llevan el evangelio a medio mundo. Su don de fe es conspicuo. Amigo mío, aunque trabajes anónimamente en algún remoto rincón del mundo, en ti también actuará el mismo don. Con Dios, todas las cosas son posibles para ti. Cree solamente. Bueno, clarito todo, ¿no? ¿Cómo aprendió a tener fe el evangelista? ¿Cómo aprendió a tener fe? ¿No vieron el video? ¿Cómo aprendieron a tener fe? ¿Cómo aprendió a tener fe? Probando. ¿Y cómo lo hizo? Imagínense, o sea, se lanzó a un escenario donde no tenía nada. Es que la fe con quincena, con prima, con bonos en la empresa es fácil. La fe es fácil. ¿No me parece? Pero la fe sin nada. Usted sabe que hay muchos ministerios que viven así, donde no tienen nada. Y oran a Dios por el desayuno, oran a Dios por el almuerzo, oran a Dios por la comida. Y fuera solamente la persona como tal, pero depende. Ese hombre del que hablaba, el último que le dio de comer a 2000 huérfanos, él tenía refugios para huérfanos, donde para que llegara el desayuno oraban la noche para 2000 niños. Una cosa es uno solo, y de pronto si Dios por ahí no apareció nada, uno dice, bueno, pues ayunaré, pero 2000 niños, ¿cómo le parece? Y sí, ese hombre no hizo descender fuego del cielo, ni se destacó por las sanidades, que es lo que generalmente deslumbra a la gente, ¿no? Oh, mire, ese sí es un varón de Dios, cuántas sanidades, mire,
Dios es el que las hace. Si no fuera por un don llamado sanidad, ese hombre no podría hacer lo que hace. Amén. ¿Por qué digo esto, hermano? Porque para que Dios le dé a usted una medida de fe, usted tiene que saber Dios a qué lo llamó. Y una de las cosas que más dilata el proceso cristiano en una persona es no tiene claro para qué lo llamó Dios. ¿Me está entendiendo? No lo tiene claro. No sabe cuál es su función en el cuerpo de Cristo. Pero el día que usted lo sepa, Dios le va a dar la medida de fe. Pero usted tiene que descubrirlo. Y tiene que descubrirlo pronto, porque un día Dios le va a uno a preguntar, bueno, ¿qué hiciste con lo que te mandé a hacer? Y uno no sabe si fueron empanadas, sándwiches, tamales, la lechona, se ríe ya el Andrés, que le dio como hambre, ¿sí? ¿Qué le mandó a hacer Dios a usted? Huevos cocidos con papa. ¿Qué le mandó Dios a hacer a usted? Y para todas las cosas que tienen que ver con el Señor se necesita fe. ¿Cuánta fe? Mucha fe, no. Ya no hablaba, el siervo no hablaba ya de una semilla de mostaza, sino de un fusible. Un fusible es un transmisor de energía, conductor, que tiene que estar hecho de un metal con muy poca resistencia a la electricidad. Y hablaba acerca de la resistencia. ¿Sí? Y la palabra que dice, tenemos que rendirnos a Dios. Ahí está el problema. ¿Y por qué las cosas de Dios no pasan en la vida de las personas? Y si no pasa en la vida personal, ¿cómo va a pasar en un ministerio de naciones? ¿Sí me comprende? Ahora está entendiendo por qué Dios no está calibrando a usted. Ay Dios, ¿por qué me pasa esto a mí? Lo primero que dice la persona, ¿qué hice de malo? Posiblemente no ha hecho nada de malo. Sencillamente Dios lo está calibrando para que usted tenga fe. Yo lo vi como yo lo he visto como pastor. Pastor, es que Dios es muy bello, muy lindo. Claro, ahí reclama la quincena cada 15 días. ¿Qué fe es esa? Te están pagando por algo que usted hace. Y le están pagando los hombres. Pero cuando Dios lo extrae a usted de eso, ahí usted tiene que empezar a entender la fe. ¿Me comprende? A mí un día Dios me dijo, usted sale de trabajar. Yo no fui a charlarlo con mi esposa. ¿Qué te parece, mi amor? ¿Estás de acuerdo? Porque si me pongo en esa, sería que me va a decir, no, ¿qué le pasa? No estoy de acuerdo, me opongo. Yo sencillamente recibí la orden de Dios, le dije a mi jefe, hasta aquí trabajé, pero ¿cómo? Usted es el mejor profesor que tengo. Pasé de ser el más mediocre de los profesores a ser el mejor. La coordinadora académica casi llora, pero ¿cómo se va a ir? Estos muchachos lo necesitan. Yo como ¿por qué me voy a poner a explicar a la persona que fue Dios? Me van a llamar loco. Y no, hasta aquí yo trabajo acá. Y me fui con mi indemnización, con la liquidación, perdón, y llegué a la casa. Hola, mi amor, te tengo noticias. Renuncié. ¿Cómo así? Sí, renuncié porque Dios me habló. ¿Qué te dijo Dios? Que no trabajara más en lo secular. Que ahora tenía que servirle al 100%. Y después, eso fue en 2008, como 8 meses después, a Astrid Dios no le dijo nada, la sacó por la fuerza del trabajo, para que ahora aprenda a depender de mí. 3 años y medio duró Astrid sin trabajo, hasta cuando salió el trabajo del comedor. 3 años y medio. Ay, Señor, llegó la cuota del apartamento. Ella llorando y yo confiado en el Señor. Señor, mira la cuota del apartamento. Aparecía dinero en ofrendas, en medio de la Biblia, en un charco. Ay, billete de 50. ¿Me está comprendiendo? Pero se necesita uno ser con rendición. El gran problema de la gente es que no se rinde a Dios.
no se rinde a Dios. Siempre me acuerdo de un episodio de una niña que llegó a la iglesia, allá en la calle 13. Gritaba desde allá de la escuela de niños cuando no había ni siquiera salón, o sea, se escuchaba todos los 3 horas de culto la niña gritando, ¡mamá! Y yo le decía a la mamá, usted se queda acá. La mamá no tenía paz. Llegó el segundo culto y otra vez. Llegó al tercer culto y arrancó otra vez la niña a llorar. Y dije, bueno, esto se acaba aquí ya. Me fui yo para la escuela de niños. Le dije a la profesora, que era María Paula ese día, présteme la niña. La abracé. Le dije, no te voy a soltar hasta que te calles. Empezó a dar patadas y a dar puños. Y yo entre más pataleaba, yo apretaba más. ¿Te vas a callar? Seguía apretando hasta que la dejé bien pegada hacia el pecho. Claro, ya duró una cantidad de tiempo esforzándose y yo no la soltaba. Hasta que como a los 10, 15 minutos se desmonzó así en los brazos. Le pregunté, ¿vas a seguir pataleando? Me dijo, no. ¿Vas a hacer caso? Me dijo, sí. Y la puse en la silla y nunca más volvió a molestar. ¿Cómo la ven? Oiga, el Señor me está hablando. En este momento Dios me habla, me está hablando. Y me dice, eso voy a hacer con ustedes, dijo Dios. Me está diciendo Dios. Los va a apretujar hasta que se rindan. ¿Cómo la ven? ¿Vas a salir a uno? Ángela hace. Algunos dirán, a mí ya me tiene como medio apretujado Dios. Pero Dios lo va a apretujar hasta que se rinda, ¿no? Porque si usted se rinde, entonces va a ser un buen fusible, porque no va a tener resistencia. ¿Me está comprendiendo? Dígale que está al lado, ríndase, hermano. Ahora, escuche esto, porque el siervo habla del miedo. Es una de las grandes obstáculos que hace que impide que uno haga lo que Dios le ha mandado a hacer. Entonces alguno dirá, Dios, quítame el miedo. Y Dios dice, no, cree. ¿Ves? Me acuerdo, es que las experiencias hablan hablan mucho las experiencias. Tenemos que ir a hablarle a una familia de un hombre que estaba en la cárcel. Por favor, vaya por mi esposa, por mis hijos. Yo no quiero que el hombre ya era convertido en la cárcel, pero su familia estaba perdida. Llegamos a un barrio que se llama Compostela, un rincón por allá de Bogotá, bien allá donde el aire golpea y se devuelve. Llegamos allá, llegamos a una calle, estamos buscando la calle donde tocaba meternos. Y ya la localizamos y alguien ve que vamos a entrar a la calle y dice, ¿van a entrar ahí, a esa calle? Esa calle es peligrosa, hermano. Y vi más de un atracador ahí. Y además está llena de perros furiosos. Jaime Contreras y yo hicimos, ¿qué hacemos, hermano, Jaime? No, pues hagámosle, hermano. Cogemos palos. Y dije, no, con esos perros así los palos no sirven. Y era una cuadra en ascenso, no es destapada, no había carretera, nada. Y nosotros empezamos a mirar cuál será la casa. No diciendo, ojalá sea la primera o segunda para que no tengamos. No, qué cuento, era la última. O sea, terminaba la cuadra y había como 100 metros más. La casa solita. Y salen los perros, no eran ni uno ni dos, eran 12 perros. En un lugar donde la gente no la protege ni la policía, ni el ejército, sino los perros rabiosos. Son los que le cuidan el colchón y el medio de televisión que tienen, son los perros bravos. Y se vienen esos perros y nosotros, en obrar, hermano, a declarar palabra ahí con Jaime Contreras. Oye, llegaban los perros y se llegaban a la patrulla de uno y como que se detenían, una cosa ahí toda rara, pero uno, claro, no estaba tembloroso, olvídense, pero seguíamos adelante por amor a Dios y por amor a esa familia, porque le habíamos prometido a ese hombre que íbamos a ir.
Cuando por fin llegamos, por fin, ya solamente queda la bajada. Y llegamos a predicar el Evangelio, eso sí. Oiga, y está sonando por allá una olla pitadora. Su merced, ¿qué es lo que suena? No es una olla, está cocinando, qué rico. Sí, un hueso ahí de pata de vaca. Así sea para comer caldo de hueso de pata de vaca. Y nosotros decimos, nos miramos con Jaime. Nos tocó bajar, hermano, a hacer mercado. Y llevarle al mercado y volver a subir y volver. Predicarles y volver a bajar. Pero ya para esas últimas 2 subidas, el chino más pequeñito le dijo, yo los acompaño. Y eso cogía el chino piedras, claro, ya estaba experto. Ya le tenía el calibre a los perros, ¡pim! Les pegaba en la cabeza con las piedras, los perros salían corriendo. Entonces el miedo no se va, o sea, el miedo hay que enfrentarlo. ¿Me está comprendiendo? Ahora, si la gente que enfrenta el miedo sin Dios, muchas veces lo vence, ¿cómo será enfrentar un miedo con Dios? ¿Usted está entendiendo? Por eso Dios dice, cree, solamente cree. Ahora yo me ponía a pensar, ¿qué tan terrible es una mordida de perro? Porque uno puede llegar y decir, nunca me morderá un perro. Pregúntenle al apóstol Pablo por cuántas pasan. Lo mordió una serpiente, ¿cierto, Alexito? Cuando levantó el brazo, una serpiente colgándole del brazo, echándole veneno por las venas. ¿Y se murió el apóstol Pablo? No. Los que estaban ahí, uy, se va a morir ese señor, mire, uy, no. Y ese dice que era el cristiano, mire, no, serpiente, lo mató la serpiente, no, porque la palabra de Dios dice que Dios nos protege. Y si se necesita, nos sana. Entonces, ¿cómo le queda a usted el ojo después de ver esto? De lo que Dios nos está mandando a hacer, no es un consejo, no es un favor que Dios está pidiendo, entiéndelo muy bien. No es un favor que Dios está pidiendo. Dios le dijo un día a Rejabón que a los 12 años tú vas a predicar de Ciudad del Cabo hasta el Cairo, o sea, todo África. Y esa ha sido su vida. Obviamente Dios lo preparó, ¿no? Fue pastor en Alemania y se preparó en un seminario misionero en Gran Bretaña para cuando llegara el día. En los años 70 y lo llevó a África y mire, Dios lo ha respaldado durante más de 40 años. A mí Dios ya me habló. Nosotros tenemos una promesa, ¿no? Se llama de Alaska a la Patagonia, por lo menos yo. No sé usted, Dios a dónde lo llamó. A mí Dios me dijo de Alaska a la Patagonia. Y yo miro esos programas de Alaska bajo fuego, Alaska indomable. Ahí por el Discovery Channel uno dice, uy, ¿quién será el que va a ir a conquistar Alaska? ¿Sí me entienden? La nieve, el frío extremo. Bueno, ya tenemos un pastor en Canadá, eso ya es un avance, ¿me entienden? Ahora necesitamos pastores en Argentina y en Paraguay y en las selvas de Brasil. ¿Quién va a ir a Brasil a predicarle a los aborígenes? ¿Ya está listo? Y en las selvas ecuatorianas y en los desiertos del sur de Perú y en las selvas de Centroamérica. ¿Ya están listos, hermanos? ¿Ya le preguntaron a Dios? ¿O todavía está ensimismado en su vida? ¿Qué será de mí? ¿Todavía está en eso? Para eso no hay fe. Para caprichitos y lloriqueos no hay fe. Hay fe para los valientes, para los que creen, para los que quieren hacer la voluntad de Dios. Amén. Entonces, hay un llamado general, que es el evangelismo. Es un llamado general. Ni siquiera tiene que ver con un llamado específico, es un llamado general. O sea, todo cristiano debe evangelizar y ser testigo de Cristo. Yo aspiro que después de que pasen todas estas etapas del seminario de Full Flame, usted quede completamente inspirado por Dios para que no se le escape ninguno. ¿Amén? ¿Amén o no? No sea amén. ¿Amén o no? Amén. Muy bien. Vamos a orar, hermanos. Vamos a orar y ojalá vaya usted meditando en esta palabra que hoy le ha hablado el siervo. Vamos a orar para irnos.
Bueno, bendito Señor de gloria y poder, te damos gracias en esta hora, Señor. Todo lo has dicho en este lugar. Quiero orar en un momento, Señor, por todo lo que está pasando, Señor. Creo, Señor maravilloso, que el enemigo está enojado y hace todo lo posible para entorpecer lo que tú quieres hacer con nosotros. Pero está escrito maravilloso eso en tu palabra, que no hay ningún arma que se forje contra nosotros que pueda prosperar. Destruimos todo plan del enemigo, toda retaliación, toda venganza, toda maquinación, todo plan destructor del diablo, todo satanismo, toda brujería, toda hechicería, todo mal deseo, toda maldición, toda oración contraria la destruimos en el nombre de Jesús, y todo espíritu maligno que se ha levantado en contra de nosotros lo atamos y lo echamos al abismo. Por un camino han venido, por 7 caminos salen despavoridos, Señor. Y declaramos en el nombre de Jesucristo de Nazaret que toda estructura demoníaca que se ha levantado contra nosotros, ordenamos ahora mismo que sea aplastada en el nombre de Jesucristo, como los ejércitos de Senaquerib fueron aplastados cuando cercaron Jerusalén. Que no quede ni un demonio en pie, Señor, en el nombre de Jesucristo. Y devolvemos el baldón, Señor, con el poder que viene de tu trono, Señor. Y te pedimos que te levantes, Señor, y con tu diestra de justicia rompa los dientes de los leones y de los que se han levantado contra nosotros, en el nombre de Jesucristo. Y danos la fuerza para tomar lo que tú nos has dado, Señor. La entereza y la determinación y la fe, Señor, que necesitamos para esto que ha empezado. En el nombre de Jesucristo, Señor. Señor, pedimos que nos des el fuego de tu Espíritu y la unción del Espíritu Santo, Señor, para poder tener elocuencia, poder, eficacia para predicar el Evangelio, y para que todo aquel que escuche lo que sale de nuestra boca, Señor, sienta en su corazón el poder que viene del cielo, en el nombre de Jesucristo, y que se añadan los que han de ser salvos en esta hora, Señor, en el nombre de Jesús. Señor, oramos como lo hizo Javes, que tú nos bendigas, que ensanche nuestro territorio, que tu mano esté con nosotros y nos libres de todo mal para que no nos dañe. Atamos toda retaliación y venganza y la echamos al abismo en el nombre de Jesucristo. Bendecimos las ofrendas que mis hermanos traen y pedimos que tú las multipliques amplia y poderosamente. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos, si tienen una ofrenda, ahí está el alfolí. Dios le bendiga. Y nos vemos mañana, ¿no? Tenemos los que van a venir al matrimonio mañana. Ministerio. Que pueda venir mañana los feos, ¿no? Oiga, ¿cuándo tenemos otro charla? ¿Mañana? ¿Antes de? Ya sé. Puede ser para las 5:30. La charlita es rapidita. Vale. ¿Listo? Y el domingo nos vemos en el culto. ¿Amén? Dios le bendiga.
Entonces, ¿qué? ¿Y la chaqueta qué? ¿La chaqueta o qué? No traje y me van a comer mi miloja, ¿no? Cuidado. Como le decía, un amigo mío que como años tiene, estaba trabajando donde hace que chao, visita, saludos, esa vaina está inundada de agua. Como se hace la bomba, se mete el agua, sigue bajando de los chicheros. Toca sacar esa agua de dicha Ramiro que no manguera para poner ahí en el lugar de dice que una manguera que vaya escurriendo la... Si no hay motobomba, no, porque la motobomba se equivocó. ¿Sabe qué pasó con él? Como los niños están tan embolatados, hermano, no sabemos cómo. Bueno, lo que vamos a hacer es mañana dejar listos dos pozos de esos así para que la gente baje con agua, con balde, no digo que vamos a hacer. Entonces lo que podemos hacer es mañana. Pero eso es un poco totón de agua, eso a balde son un mes sacando agua. Vaya ahora y vea, ¿qué dices? Yo voy a primero una cosa aquí.